Ya no importa quién me enfrente, cuán tan rudo sea el rival. Si es Shawn Michaels o John Cena, pelearé hasta el final. En el ring de lucha libre, NJF y Roman Reigns me esperan sin percatarse de que seré el último hombre en pie. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, yo soy Alejandro Gómez. Hoy es 15 de diciembre del año 2025 y este es el episodio 1242 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Ya estamos. Es el día 1 después de John Cena. Ya estamos en esta situación en una que pensábamos que no llegaría nunca, pero llegó. Llegó. Nuestra nostalgia se unió a nuestros recuerdos, nuestra infancia se mezcló con nuestra adultez y de repente nos vimos en esta. De repente vemos cómo nuestros ídolos dicen adiós, cuelgan las botas, las dejan en el centro del cuadrilátero y se marchan para siempre. Luchadores que han forjado una era, que han marcado una etapa y que han determinado quiénes somos. Y John Cena ha sido uno de ellos, si no el que más, para una generación como la mía. Indiscutiblemente uno de los grandísimos luchadores que forjó mi amor, mi pasión y la de tantos otros niños en su día, la que acabó convirtiendo este gusto por John Cena en un gusto por el wrestling a todos los niveles. John Cena fue la puerta de entrada para mí y para muchos otros y ha sido el que nos ha mantenido ahí, impertérritos, en las duras, en las maduras, pasando lo que pasase, siempre ahí, porque John Cena estaba ahí para todos nosotros. Y el otro día dijo adiós en Saturday Night's Main Event y dijo adiós contra Gunther. Gunther, un luchador que ya este mismo año ha retirado a Goldberg, se enfrentaba a una empresa todavía más compleja, que era retirar también al ídolo de toda una generación, a un luchador vital en más de 20 años de historia del wrestling, y ese era John Cena. Y además lo hacía con una empresa complicada en el sentido puramente luchístico. Al final nunca sabemos cómo va a reaccionar un luchador que está ante su último enfrentamiento. Evidentemente los nervios afloran a pesar de que seas un veterano y seas una leyenda y un ídolo, y también cuando tú eres ese rival tienes que estar a la altura, y creo que fue un enfrentamiento perfecto, un broche de oro, un cierre final maravilloso a la carrera de John Cena. John Cena pierde y John Cena se rinde. John Cena no gana, John Cena no cae desmayado, John Cena se rinde. El luchador que trabajó incansablemente por recordarnos que nunca hay que rendirse. Never give up. El luchador que nos habló del trabajo duro, de la lealtad, del respeto. Ese luchador, 21 años después, se rinde. Y me parece verdaderamente poético. Además de ser la decisión adecuada, ya fuera del kayfabe, me parece que es la gran decisión que toma WWE y una decisión, a mi parecer, correcta. Gunther evidentemente se va a beneficiar de esto, pero me parece que ahora mismo es un debate totalmente secundario. Creo que Gunther se convierte el otro día, mejor dicho, en leyenda, si es que no lo es ya. Un luchador que se ha pateado todas las independientes, que ha sido más días campeón en WWE que días que no lo ha sido, que eso me parece una locura. Y además también se está granjeando un poco esa figura de soy una mega estrella, soy una leyenda y además soy el asesino de leyendas, el 2.0, ¿no? El primero fue Randy Orton y ahora le toca a él. Y ya veremos el año que viene, porque se retira AJ Styles, veremos si llega Chris Jericho a WWE y posiblemente también esté ahí para ponerle las cosas complicadas. Pero ya no solo eso, los grandísimos abucheos que se lleva, lo tienen que sacar escoltado de Washington a Gunther, porque la gente empezó a insultarle a él como persona, ¿no? El kayfabe no ha muerto y eso me alegra. Por eso, ya para empezar, creo que es una muy buena decisión. Pero luego además es una decisión, como decía, tremendamente poética.
Que John Cena haga tap out y además lo haga con una sonrisa en la cara es el sentimiento de que hasta aquí hemos llegado, de que los sueños se cumplen hasta cierto punto y de que no es que nos haya enseñado él una premisa errónea o una premisa falsa, no es que nunca te rindas, es que llega un momento en el que la vida te pasa por delante y tu carrera te pasa por delante y hay luchadores que vienen mucho más preparados y tú ya estás en el momento final de tu carrera y lo único que te queda es decir, mira, ya no aguanto más, me voy en mis términos. Me voy diciendo adiós, me voy rindiéndome pensando, ya lo he hecho todo en la vida, no me queda nada más, no le debo nada a nadie y yo me voy y lo hago rindiéndome. Sí, a veces toca rendirse. Y esta es una lección de vida. Que a pesar de todos los problemas, a pesar de todo, si tú estás conforme contigo mismo, eso es más que suficiente. Algún día te puedes rendir. Y no pasa nada, no tienes que ser un superhéroe, nadie es un superhéroe. John Cena muchas veces nos intentó hacer ver que sí, que podíamos serlo. Y nos lo creímos durante muchísimo tiempo. ¿Qué pasa? Que precisamente ese tiempo pasa. Y tú te das cuenta de que esa realidad utópica no es la verdad. Y John Cena lo sabe también. John Cena lo sabe. Y es una decisión que a mi parecer engloba perfectamente bien quién es John Cena. Dice adiós dándole paso a la siguiente generación, recordándole a todo el mundo que él estuvo aquí durante muchísimo tiempo predicando con el ejemplo, pero que ya, amigos, su carrera se acaba, se le escapa entre los dedos y ya no puede seguir haciéndolo. Por eso le cede el testigo a otros, por eso John Cena se rinde. Y me parece maravilloso, la verdad. A nivel narrativo, a nivel, como decía, poético, a nivel simplemente de mensaje. La sensación esa de que John Cena ahora sí que sí cierra la puerta para no volverla a abrir nunca más, lamentablemente, y esa es la puerta de su carrera. Por supuesto, desde el punto de vista emotivo, cuando ves a John Cena rendirse, a un luchador que pensabas que no se rendiría jamás, piensas, no puede ser. Y encima, el día de su retiro, qué vergüenza, cómo es posible que hayan hecho esto, menosprecio a la carrera de John Cena, he llegado a leer. Amigos, el Saturday Night's Main Event es un show hecho por y para John Cena. Hecho de John Cena para John Cena. Él hace lo que quiere hacer, él se enfrenta a quien se quiere enfrentar, él se rinde como quiere hacerlo. Porque el mensaje va mucho más allá que lo emotivo y lo emocional. Tiene mucho de ello, por supuesto que sí, pero va mucho más allá de eso. Cuando vemos un poco que va mucho más allá de eso, que va de posicionamiento de otros luchadores, de ceder el testigo, que va de la confirmación de todo lo que ha sido John Cena y de lo que ya deja de ser, lamentablemente, de cómo ha pasado el tiempo y cómo, como digo, se nos ha escapado entre los dedos. Es una confirmación de muchas otras cosas. No es que John Cena pierda en su último combate, no es que se rinda, sino que es que él, feliz, sabe que ya no está para estas cosas. Sabe que se acabó, que ya no hay más. Y no le da miedo rendirse porque durante tantísimos años él ha aprendido su propia lección. Él se ha aprendido su propia lección. Y él ha dicho, estoy conforme conmigo mismo, estoy feliz conmigo mismo, ya no me importa rendirme. Porque a veces rendirte a tiempo, saber hacia dónde puedes llegar, también es un valor que te puede otorgar la vida. Y ese mensaje, que es un mensaje muy similar a los que publica cada día John Cena en sus redes sociales, es también un mensaje de esperanza. Oye, cuando caigas, porque algún día vas a caer, no eres invencible. Cuando caigas, no te preocupes, puedes hacerlo con una sonrisa y puedes seguir adelante. Tu vida sigue, tu vida continúa. Y no por ello tienes que dejarlo todo caer. A mí me parece que es fantástico, sinceramente. Me parece brutal para la vida, para el wrestling y para las personas que hemos visto a John Cena una tras otra vez y no nos vamos a cansar de revisionar todos esos combates. Se marchó John Cena, se marcha una era. Hoy es el día 1 después de John Cena y hoy es un día muy difícil. Hoy es un día muy difícil. Hoy es un día muy duro y va a ser una semana muy dura y vamos a acabar el año y vamos a pensar en lo
chungo que ha sido el ver este tortuoso camino de retiro de John Cena, el ver cómo se ha intentado resarcir en los momentos finales, el conocer que nos ha dado un combate a la altura de lo que preveíamos, con el ritmo, la capacidad que preveíamos, con un final arrollador del propio Gunther que se zafa de múltiples AAs, con un Cena que no puede más, con un Cena que le agarra del sleeper y no sale, porque no puede y porque está conforme con ello, porque llega un momento en el que ya no puede pelear más ni tampoco lo necesita, porque sabe que se va, que se marcha. Y hay otros que se quedan. Y Gunther es uno de los que se va a quedar. Y desde luego se va a beneficiar mucho de esto. Quienes no nos vamos a beneficiar somos nosotros, que perdemos a una leyenda, a un ídolo, a un luchador generacional que, lo voy a decir ya, ha cambiado nuestras vidas. John Cena, gracias por todo, amigo. Gracias por esos momentos, gracias por esos combates, por esas rivalidades, por esos campeonatos, por esas palabras. Gracias por formar parte de nuestra vida y por dejarnos vivir lo que ha sido tu carrera. De verdad, gracias. El adiós, ahora ya sí, definitivo, a John Cena, que nos ha dejado en su último enfrentamiento, esa derrota contra Gunther. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de muchas otras cosas más. Todo lo que pasó en Saturday Night's Main Event, hay mucho que contar, hay mucho que analizar, hay mucho que hablar, por supuesto, desde la cabeza y desde el corazón. Y lo vamos a hacer con Miguel Juárez. Así que vamos allá porque da para podcast. ¿Quieres más wrestling? Conviértete en mecenas de Último Hombre en Pie y escucha episodios exclusivos a partir de 1,99 € al mes. Presiento que va a ser un podcast cuanto menos calentito, ¿eh? Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Hola Alex, pues aquí viviendo un poco la resaca de este Saturday Night's Main Event que dio para podcast. ¿Tú crees? Y desde luego que va a dar para debate lo que vimos anoche con el retiro de John Cena. Se va una leyenda, se va un grande, se va el motivo por el que muchos empezamos a ver la lucha libre. Y bueno, yo personalmente quisiera dedicar este episodio al bueno de John porque sin él no estaríamos probablemente aquí. Yo creo que no estaríamos aquí. No, ya te lo digo. Aquí. Y además que seguramente, Alex, tú y yo somos prácticamente de la misma generación, coincidimos con el ascenso de John Cena, vimos su crecimiento y aquí estamos, ¿no? Viendo esta despedida a una leyenda y bueno, ya tengo la piel de gallina y con ganas de comentarlo, ¿no? Porque ya te digo que no solo se va un gran luchador que ha dado todo por la empresa, en todos los sentidos, un gran trabajador, un gran compañero de vestuario, un líder, sino se va el motivo principal por el que estamos aquí. Así que, John, pues vamos allá, vamos a comentar lo que nos dejó este Saturday Night's Main Event, porque hay ganas de comentar cositas, hay ganas. Yo Saturday Night's Main Event no lo disfruté, yo lo sufrí, la verdad. Fue un show que yo sufrí. Seguramente es el show que más he sufrido posiblemente nunca. Lo sufrí mucho. Lo estaba viendo compungido, con el corazón en un puño, lo triste, yo llorando. O sea, lo sufrí mucho, la verdad. A las 4 de la mañana como una magdalena yo, ¿sabes? Entonces es un poco lo que te supone el haber conocido, vivido, crecido, sentido con John Cena. John Cena quizá no se da cuenta del impacto que tiene, o quizá no habla, él, porque es muy humilde, ¿no? Y él no expresa el impacto que él ha tenido, pero el impacto que no sabe que ha tenido con millones y millones de niños que no solo han crecido con él, sino que hay gente que hace sus celebraciones, hay gente que se pone sus camisetas, hay gente que no le gusta el wrestling y sabe quién es John Cena por el wrestling, ¿no? Entonces, ha tenido un impacto, a mi parecer, tan positivo, indiscutiblemente tan positivo, que a mí se me hizo un mundo, la verdad. De verdad, lo sufrí mucho. Y él es un combatazo, es un show que es perfectamente visible, es decir, es un show que también está un poco picadito y te dura 2 horas y poco, entonces funciona, pero te juro que lo sufrí mucho ese último combate, la verdad.
Vimos todos, no solo durante el último combate, sino viendo el show, Ujú. porque cada combate que pasaba era, pues era un anuncio de una muerte Sí, sí, anunciada. sí, sí, sí. Porque claro, nos ponían estos emocionantes paquetes de vídeo de luchadores recordando la gran leyenda de Cena, lo que ha significado para sus carreras. Claro, yo, de hecho, ayer tuve una comida de empresa para celebrar las Navidades y lo comentaba con mis compañeros. Ellos no saben de lucha libre, Mm, no conocen el negocio, pero lógicamente conocen a John Cena. sí. Y me tuve que marchar antes de la cena de empresa para llegar al Saturday Night's Main Event. Y me comentaban, oye, pero no te quedas a salir esta noche de discoteca, a dar una vuelta tal. Y yo les decía, No se no, es que sale. Sí, esta noche se retira John Cena. sí, sí, Pero sí. ¿cómo que se retira John Cena? Y conseguí que dos compañeros se fueran a casa y vieran también el Saturday Night's Main Event, porque además les comenté que se emitía en YouTube. Y además tuve la oportunidad de hablar con ellos mientras veíamos el show y me comentaban eso, ¿no? Que aún no siendo fans Ujú. de la lucha libre, aún no siguiendo el espectáculo, que notaban que les daba como mariposas en el estómago Sí, cada vez que se iba. Yo les iba diciendo, mira, esta es la cartelera, venga, ya quedan 2 combates, quedan 3 combates para el combate de Cena, venga, ya es el siguiente. Y llegó. Y llegó ese combate, ¿no? Y ha sí, dado que hablar. Una cartelera, por cierto, que si bien es cierto que los días previos tuvimos esos informes de periodistas que decían que los luchadores iban a tener su tiempo para tener combates de la extensión que quisieran, no se iban a ceñir a un límite de tiempo, pero pues aún no. así fueron combates cortitos. Sí, Pero para decir algo positivo a favor de esto es que los combates que vimos representan muy bien los luchadores que nos están sí. presentando. Creo que tuvimos una excelente, brevemente, ¿no? Una excelente presentación de Obafemi. Creo que lució como una absoluta estrella. Ujú. Luego también tuvimos una actuación estelar de Sol Ruca. Sí. Por cierto, chapo a Bailey porque poco se habla de lo excelente luchadora que es a la hora Ujú. de trabajar con cualquier compañera y lo Totalmente. mucho que puso Bailey para hacer brillar a Sol Ruca. Además, tuvimos un excelente combate de parejas y, por supuesto, este main event. Y ya os digo que para mí, como show de variedades en general, Sí. fue un gran éxito y, desde luego, que cumplió con su cometido. Sí, era un show de exhibición y se demostró, ¿no? Al final sí que es verdad que buscas que tengan un poco más de minutos los luchadores al final, porque contra más minutos tengan creo que más se pueden lucir a nivel narrativa, storytelling dentro del cuadrilátero, a nivel presentación de los luchadores, pero por ejemplo me parece que Sol Ruca aprovechó perfectamente, sacó sus greatest hits, que el Sasuke Special, sacó el Sol Snatcher, sacó los movimientos, sacó el cartwheel en la cuerda superior, o sea, sacó todo lo que tenía y creo que le funcionó muy bien, ¿no? Además, con victoria contra Bailey, bueno, está llamada a ser una gran superestrella. Obafemi, pues más de lo mismo. En muchos momentos aniquila a Cody Rhodes, que no sabe ni por dónde le vienen los golpes, ¿no? Luego no se podía ni saber que aparecería Drew McIntyre a atacar, vamos, se pagaba 1-0-1. Y funcionó. Luego sí que el combate por parejas también. Lo que pasa es que el combate por parejas a mí se me queda cortísimo, ¿no? Pero en el poco tiempo que tienen, es un combate de flash de TikTok casi, ¿no? De la generación de Jevon Evans y de Leon Slater. Solo te faltó que hicieran el 6-7 y ya lo tenías todo, ¿no? Pero fue un combate para mí demasiado rápido, sinceramente, ¿no? Y además, pues bueno, con derrota fácil y sencilla casi, ¿no? Para Jevon Evans y Leon Slater, y aún así creo que funcionaron bien y la gente demostró que estaba con ellos, ¿no? Y que respondieron también a esa actuación. Pero claro, evidentemente, tú puedes hablar mucho de esto y me parece casi improcedente, la verdad, porque es que John Cena se retiró el otro día. Y se retira contra Gunther en un combate de casi 25 minutos y se retira rindiéndose con una sonrisa en la cara. Se retira diciendo adiós y rompiendo una promesa que llevaba 21 años cumpliendo. Él nos dijo siempre que nunca te rindieses, never give up, y John Cena se rindió en su último enfrentamiento. Bueno, mucho que explicar aquí, ¿verdad, Miguel? Explicar, Alex. Una sonrisa, por cierto,
que dará de qué hablar en los próximos años. Se sacarán teorías de qué quiso decir aquí el bueno de John Cena, qué quiere representar. Yo lo tengo claro, ¿eh? Yo tengo claro lo que quería representar. O sea, yo te voy a dar mi opinión, ¿eh? Que cada uno tendrá la suya, ¿eh? Mi opinión es que es una sonrisa de felicidad, de decir, ya lo tengo todo hecho, ya no me importa perder, ya no me importa rendirme, porque la vida va mucho más allá de cumplir una promesa que es una promesa vacua al final, ¿no? Él no tiene ninguna necesidad de ya no rendirse a estas alturas de la vida continúa, la vida sigue, y creo que el mensaje que da es: a pesar de todos los problemas, de todos los varapalos, de todas las dudas que tú tengas, si algún día te rindes, no pasa nada, la vida sigue. Y efectivamente, para mí ese es el mensaje que quiere dar, y a mí me parece un mensaje precioso. yo creo que mucha gente ha criticado, ¿no? Que incluso periodistas especializados, que no tiene sentido que después de 20 y pico años utilizando como mantra el never give up, nunca te rindas, que finalmente Cena en su última aparición se haya rendido. Yo creo que esto no tiene nada que ver y tampoco... Porque realmente Cena lo que demuestra es que es un héroe imperfecto. Es decir, tú no tienes por qué vencer constantemente en orden... perdón, me sale la palabra, me sale la frase en inglés, para ser un héroe. Es decir, ser un héroe va más allá de tener victorias, victorias en el cuadrilátero, en lo moral, etc. John Cena es un héroe por lo que representa más allá del ring. Sí. Entonces, y también lanzó un mensaje muy positivo, que es no tenemos la obligación de ganar y tampoco tenemos por qué obsesionarnos con ganar todas las victorias posibles, ¿no? O sea, estamos aquí, estamos fluctuando en la vida, algunas veces tenemos mejores rachas, otras peores, y si perdemos no pasa nada, nos levantamos y ya está. Sí. Entonces, yo creo que es un mensaje muy bonito, honestamente. Y bueno, sobre este combate, Alex, la última cena, Gunther Iscariote, 30 monedas de plata. Madre mía, qué combate. Qué combate. Yo lo estaba viviendo con mis compañeros, con mis compañeros de pay-per-view, lo estábamos viviendo como... Es que es un combate que a los 5 minutos ya estaba todo el pescado vendido. Sí. En el buen sentido. Sí. Comienzan los finishers, comienzan a meter drama, storytelling, cómo Gunther domina como ese monstruo al que Cena ha tenido pocas veces de enfrentarse en su carrera. Cena es muy poco habitual verle en una situación de inferioridad. Podemos contar esos luchadores con la palma de una mano. Brock Lesnar, quizá Big Show allá por mediados de los 2000, poco más. Y aquí Gunther llega como una estrella desde la presentación, desde cómo baja el ring, cómo vemos esos planos del público gritándole cosas, encarándose. Y mientras tanto, Gunther, tranquilo en todo momento, con una actitud de serenidad, de que sabe que lo tiene hecho, que ha venido aquí a jugar, que ha venido aquí a demostrar que está en ascenso, que su leyenda ya está cimentada, que esto es solo un mero trámite. Sí. Es absolutamente increíble. Y yo también lo comentaba con mis amigos, ¿no? Joder, qué templanza tiene Gunther, ¿no? El hecho de, joder, piensa esos minutos previos al combate, esos 10-15 minutos. Sabes que eres el último combate de Cena, que tienes todo el peso de la responsabilidad sobre tus hombros, de que tienes que dar no solo un buen combate, sino una buena salida a John Cena, que vas a ser recordado durante el resto de tu carrera, no solo por haber retirado a John Cena, sino por la consecuencia de retirar a John Cena, ¿no? Entonces, creo que aquí hay que darle las flores a Gunther, porque creo que es fácilmente uno de los mejores luchadores del mundo. Aquí lo ha vuelto a demostrar. Lo teníamos todo claro desde el primer momento en el que seguimos a Gunther, que estaba hecho de otra pasta. Y aquí, pues eso. Sobre el combate, nada que decir, impecable. El resultado, bajo mi punto de vista, impecable. Era lo que tendría que haber pasado. Se puede discutir, ¿no? Si Cena debería haberse rendido, si tendría que haberse desmayado, incluso si Cena debería haberse llevado una victoria. Creo que eso no es importante. Creo que eso no es lo importante. Todo este combate giraba alrededor de construir a Gunther, más allá de retirar a John Cena. Creo que hicieron un excelente trabajo y eso se consiguió. Ahora, yo creo que hay que analizar cómo hemos llegado a este punto. ¿Qué es lo que ha pasado durante todo este año? Los abucheos que se vieron al final del combate hacia Triple H
creo que es una respuesta no solo al resultado del combate, sino a unas decisiones que está tomando la empresa en este último año que no están dejando bien parados a muchos de sus luchadores más establecidos. Entonces, ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Miguel, con eso? Que Triple H se piensa que es solo por la decisión que toma. Efectivamente. Ese es mi mayor problema. Yo cuando lo vi en directo, yo me enfadé mucho. La verdad, yo me enfadé una barbaridad. El resultado me parecía fantástico. Sinceramente, me parecía que era el que tenía que ser. Que no fuese por cuenta de 3, no tenía ningún sentido que perdiese por cuenta de 3. Que se desmayase como diciendo no me voy a rendir nunca. Tiene sentido como para decir, bueno, es que yo he sido fiel a mi mantra para siempre, pero es que el mensaje que te cuenta cuando él, con una sonrisa en la boca, se rinde, como diciendo, bueno, hasta aquí ya hemos llegado al final y esta es mi forma de decirle adiós a mi carrera, a mi vida y también a todo lo demás, ¿no? Y a recordar, como decíamos, ¿no? Que todo esto va mucho más allá de ganar o perder, o de no rendirte nunca, ¿no? Que puedes rendirte, pero puedes seguir adelante. Y de repente todo el foco vira a Triple H. Y la verdad es que no me gustaría hacer un podcast hablando sobre la necedad de Triple H, porque me molestaría mucho que el día 1 del retiro de John Cena estuviésemos hablando de una persona que se ha demostrado que ha sido completamente incapaz de llevar posiblemente al mejor roster de la historia de WWE hacia el éxito. Pero eso es lo que me molesta. Y eso es lo que quería criticar personalmente. Que me parece triste que los 10 minutos, desde los 10 minutos, ¿qué es de los 10 minutos? Desde el minuto posterior a la victoria de Gunther, se esté hablando de Triple H, lo que ha cometido y de lo que ha pasado durante este año. Sí. Por un lado es que es absolutamente merecido. Vamos, muy merecido, de hecho. Pero me da rabia de que al final Triple H parece que se ha salido con la suya, que se esté hablando de él antes que de John Cena. Sí. Y, si no es el protagonista, se aburre, ¿eh? Sí, o sea, ya ni hablamos de la infame imagen que pasará a la historia de Triple H abrazando a John Cena, riéndose en la cara de los fanáticos que lo están abucheando. En mi parálisis del sueño sale esa foto, te lo digo, ¿eh? Y de hecho tú lo has comentado muchas veces. Tú lo has comentado muchas veces. Yo nunca lo he dicho, pero tú sí que lo has dicho. Sí. De que Triple H se está riendo en la cara del fanático. Sí. Él es más listo que el resto. Triple H es más listo que el resto. Luego sale en la rueda de prensa post-show. Bueno, no es rueda de prensa, es una charla a favor de sí mismo, ¿no? Pero dice, ostras, me esperaba mayores abucheos. Amigo, que no te abuchean por la decisión de que haga tap out o no John Cena, de que gane o pierda John Cena. Que yo entiendo que desde el punto de vista emocional, que pierda John Cena en su último combate es una debacle. Para un niño que ha visto crecer a un ídolo, al Super Cena, que ahora pierda y se rinda, joder, es un balaparo tremendo a nivel emocional. Pero si te paras a pensar con la cabeza un segundo solo, te das cuenta de que tiene sentido. Entonces, bueno, dejas a tu lado las emociones durante un rato y piensas, vale, ok, puede tener lógica. Me puede gustar más o menos, pero puede tener lógica que haga tap out. Y el colega se piensa que la gente está bucheando, gritando AEW, riéndose en su cara, diciéndole que es una mierda de Booker, y se piensa que lo hacen solo por la decisión de que John Cena se rinda en su último enfrentamiento. Hostias, es que no es tener no es ni la menor idea de quién eres, ni de qué haces, ni a quién te proyectas, ni quiénes son tus fans. Tus fans son mucho más listos de lo que tú te crees. Y Triple H se piensa que es el más inteligente del planeta. Y siento que toda esta historia, encima a él le viene bien para su ego, como diciendo, sí, abucheadme que yo soy el malo de la película, que es el que ha decidido que John Cena se rinda. Que no va de eso, amigo, que va de que tu 2025 ha sido tan nefasto que incluso en el retiro de Cena necesitas ser protagonista y la gente te lo reprocha. Pues con razón, amigo, ¿qué quieres? Había cánticos de We Want Vince. Queremos a Vince. Bueno, que claro, que decir eso también, decir eso también es de mente, ¿sabes? Claro, hablemos de Vince también, por cierto, que Vince no estuvo presente en el ring. Se especulaba que podría estar Vince, algún miembro del gabinete de la Casa Blanca, Donald Trump, por ejemplo. Al final no estuvieron presentes, pero sí que lo vimos en forma de paquete de vídeo, lo que por un lado es lógico porque Vince es una persona bastante cercana a Cena, tiene sentido. Ambos han sido el luchador franquicia y el dueño de la empresa, pues son amigos
pero no deja de ser también bastante, no sé, se me heló un poco la sangre, ¿no? Ver a Vince de vuelta en la tele, y el hecho de que los fanáticos incluso... no, el hecho de que comience esta narrativa, ¿no? De que con Vince quizá todo no estaba tan mal. Kurt Angle ¿no? se retiró con Baron Corbin, ¿vale? O sea, tuvimos el peor Hell in a Cell de la historia, que acabó destruyendo a dos personajes tan potentes como Seth Rollins y como Bray Wyatt. Y solo eso en 2019. Quiero decir, la gente que para criticar a Triple H alaba a Vince McMahon, me parece que es, con todo mi respeto, estúpida. Sinceramente, y te lo voy a decir así de claro, porque podemos hablar de lo mal que lo ha hecho Triple H, y eso no implica que haga mejor a Vince McMahon en sus decisiones deplorables de los últimos años. Creo que eso hay que dejarlo bastante claro. Yo no hablo a nivel de booking ni siquiera. Yo hablo que es peligroso poner esta narrativa de que con Vince no se estaba tan mal, cuando se ha sabido que con Vince pasaban cosas. Bueno, eso aparte, evidentemente. No vamos a entrar en eso, pero ya digo que es peligroso, ¿no? Y me da pena, ¿no? Que un combate así tan importante, un momento, ¿no? Que es ese momento en el que salen todos los luchadores al ringside, que debería haber sido un momento emotivo, bonito, ¿no? Como lo vimos en su momento con Bryan Danielson, con Sting, pues quede opacado por estos abucheos merecidos a Triple H, que esto, repetimos, no es un abucheo hacia la decisión de que Cena haga tap out. Esto es una respuesta a lo que está pasando. Y cuando ya el propio público te empieza a decir, oye, las cosas no van bien, esto ya lo vimos, como bien decías, en Hell in a Cell, en 2019, si no me equivoco, con Rollins y Bray. Esto ya lo vimos en su momento. Entonces, la historia tiende a repetirse. Ahora mismo la empresa tiene la oportunidad de escuchar el clamor popular, o hacer oídos sordos y seguir surfeando la ola hasta que algún momento pues se den con un canto a los dientes. Me da pena, ¿no? Me da pena de que todo esto, pues el combate de Cena será recordado por esto. No. Unas terribles decisiones. No, me pero da pena. no caigamos. Y yo espero que no. No caigamos en eso. No quiero que eso sea así, la verdad. Yo espero, deseo y lo que tenga en mi mano, que es muy poco, voy a intentar que, por favor, que no sea así. Sobre todo porque no podemos construir una narrativa en la que Triple H sea el protagonista del retiro de John Cena, o porque una decisión de booking sea el protagonista del retiro de John Cena. Creo que John Cena ha sido tantísimo más en su carrera como para acotarlo a esta estupidez, que la verdad me sentiría incluso mal conmigo mismo si al final acabamos determinando el final de la carrera de John Cena por esto, sinceramente, ¿eh? Y te quiero virar directamente el de esto, porque creo que hemos hablado más que suficiente de Triple H, que tendremos tiempo de hablar. No merece la pena. Es que no lo merece. No merece la pena, porque estamos hablando de que se ha retirado uno de los más grandes de la historia. Se ha retirado John Cena, en unos términos fantásticos, además, en un combate... Una cosa, sí. Antes de que me enlaces con el siguiente tema, quiero decir que John Cena encapsuló perfectamente su carrera con lo que dijo, las últimas frases que dijo antes de salir por esa puerta. Y ha sido un placer serviros durante todos estos años. Y hay muy pocas estrellas que nos hayan servido a ese nivel como lo hizo John Cena. Sí. Así que hay que darle sus flores, y aunque este año haya sido un año decepcionante, que no opaque una carrera legendaria como la de Cena, que sin duda va a ser recordado como uno de los mejores de todos los tiempos, y una carrera de Hall of Fame. Sí, un año para mí negativo para John Cena en general, todo lo que se ha construido en 2025, un año en negativo, un final memorable, sinceramente. Entonces, creo que hay que ponerlo todo en su perspectiva. No podemos decir si ha sido un buen o mal año. Creo que ha sido muy mal año en muchas decisiones que se ha tomado, con un final extraordinario. Y así me voy a quedar. Creo que tampoco se puede valorar en conjunto, porque en conjunto sale perdiendo, desde luego, ¿no? Pero si yo me quiero quedar con algo, me tengo que quedar con algo, me apetece quedarme con algo, yo me voy a quedar con que Gunther le ha dado el mejor final posible para las circunstancias a John Cena, sinceramente. Con una decisión muy arriesgada, que es la de que John Cena se rinda 21 años después, y a mi parecer muy acertada. Que es una decisión que en cualquier otra circunstancia no hubiese sucedido, y tú te hubieses ceñido a lo normal, a lo habitual, que gane John Cena y ya está, y no pasa nada. Pero me parece muy interesante, porque el siguiente tema que te quería enlazar es el cómo y el qué supone. A Gunther se le ha recordado todo este año por el Utah Pout. Te has rendido contra Jey Uso en WrestleMania, y ahora se le va a recordar por el Utah Pout, pero a John Cena.
Le has hecho rendir a John Cena en su combate de retiro más de 2 décadas después. Y a mí eso me parece brillante, porque es una muy buena fórmula para callar a los críticos y luego también para remendar un error garrafal, a mi parecer, porque a la postre se ha demostrado que era un error garrafal. Y luego hay un momento, 2 momentos, ¿vale? Hay uno que es cuando John Cena se rinde, el silencio sepulcral de toda la arena de Washington que me dejó la piel erizada. Helado. Me dejó absolutamente helado. Nunca un silencio había dicho tanto en el wrestling desde que Undertaker pierde la racha. O sea, ese silencio habla muchísimo más que cualquier palabra que se pueda dar. Y a mí, te lo juro, no se me va a olvidar esa sensación en la vida. Y luego ver a Gunther saliendo escoltado por la policía, con el público abucheándole. Bueno, y aparte la Sinfonía número 9 sonando en pleno silencio. Es que me pareció un momento como de pintura de Leonardo da Vinci, ¿sabes? Y luego Gunther saliendo hacia el autobús, que la gente le quería tirar cosas a la cabeza. Digo, ostras, tío, el kayfabe no está muerto. Mira lo que ha conseguido esta decisión, que ha convertido a Gunther, si no lo era ya, en un tío que va a destrozar el wrestling de ahora en adelante. Y la frase de Michael Cole de el pro wrestling le ha ganado al Sports Entertainment, te juro que se me eriza la piel ahora mismo. Vaya pedazo de trabajo de Michael Cole en comentarios, ¿eh? Era el aderezo que le faltaba a este combate para ser superlativo. Aquí hay que... Por cierto, también un Michael Cole que recuerda a Jerry Lawler, a Jim Ross, a Taz. Hay que también recordar a los compañeros, ¿no? Aunque no estén en nuestra empresa, aunque estén en otros caminos. ¿Qué decir, no? O sea, yo creo que con Gunther, por cierto, yo cada vez que... Teniendo en cuenta este combate, viéndolo en retrospectiva, cada vez entiendo menos lo de Jey Uso. Lo de WrestleMania, lo del Royal Rumble, no entiendo absolutamente nada. No. Aparte, Jey Uso, que le vimos ayer borrachísimo, por cierto, dio un espectáculo lamentable. Sí, dantesco, sí. Que sale a decir, por fin ha dejado las sketches roñosas en el cuadrilátero. Digo, amigo, tío, vete a tu casa. Honestamente, y ya conocemos la historia de los Usos con el alcoholismo, pero bueno, con el alcoholismo, perdón, no, con el alcohol, no con el alcoholismo. Increíble cómo se ha recuperado Gunther, ¿no? Una carambola del destino. Creo que ahora mismo, que si lo piensas honestamente, la jugada ha salido perfecta. O sea, tapeó contra Jey Uso y ahora ha hecho tapear a John Cena. Creo que esto no estaba planeado ni de asomo, pero les ha salido perfectamente este long-term storytelling. Vamos, que se han sacado de la manga un poco, pero bueno. Por lógica matemática, Jey Uso le haría tapauta a John Cena. A John Cena. Muy bueno, sí, pero bueno, y lo que comentas, ese momento en el que Cena hace tap out, se hace el silencio. Buah, qué locura, tío. Se hace el vacío. Es que literalmente no solo nos quedamos vacíos, porque yo en ese momento de que se rinde Cena, nosotros que lo estábamos comentando en llamada, también se hizo el silencio. Pero es que todos comentábamos de que notábamos como cuando bajas por una montaña rusa, que se te cae todo, notas como que se te sube el corazón. Sí. Ese momento de vacío, de temor, de joder, ya se ha terminado, ya no hay más. Es que yo lo sentí. Si alguien ha tenido la oportunidad de saltar en paracaídas, yo lo sentí como en ese momento en el que justo te tiras con el instructor y de repente dices, me quedo sin aire. Me quedo sin aire y la vida se me termina por completo. Y yo lo sentí así, y de repente suena la Sinfonía número 9 y digo, ¿pero esto qué es? Y en silencio, parecía un cementerio. Sí. Los primeros planos de niños llorando. Ya no solo de niños, de adultos que se les caía la lágrima. La gente ni siquiera tenía fuerza de abuchear, de decir, es que no nos podemos creer lo que estamos viendo. Fue increíble. Y luego los estragos que vimos en la calle. Yo recuerdo, Alex, tú lo recordarás también perfectamente, en la época 2012, incluso 2009, 2014. Esa época del If Cena wins, we riot. Si Cena gana, la liamos. Pues anoche Cena perdió y se formó una bien gorda. Es como se invierte los papeles. Lo que dice mucho, ¿no? De la leyenda en la que se ha convertido John Cena. John Cena es un luchador que
que en el ámbito luchístico, en el apartado luchístico, no ha evolucionado. No ha evolucionado en gran forma. Me quiero decir, es un luchador que siempre ha sido bastante plano en el ámbito luchístico, siempre ha tenido sus movimientos. A partir del 2014 le vimos experimentar más en ring, pero que me refiero que en el ámbito luchístico siempre ha sido muy plano. Pero en cuanto a su personalidad, en cuanto a cómo ha trabajado esa imagen de embajador, creo que desde el 2014 en adelante la gente ha podido apreciar más el valor de John Cena. Sí. Y esto se ha visto aquí. Es el culmen perfecto de una historia. Y luego Gunther, pues es que está destinado a ser la próxima gran estrella que tiene WWE, junto a Bron Breakker, junto a Obafemi eventualmente. Y yo tenía miedo porque hace unos meses yo me replanteaba, joder, a Seth Rollins no le quedan muchos años. Roman Reigns está prácticamente en Hollywood. Cody Rhodes, tres pares de lo mismo. CM Punk, que no nos extrañe si en 2 años vemos su retiro. Tenemos informes de que AJ Styles, bueno, él mismo lo ha dicho, Sí, que el año se que viene retira. se retira. Ujú. Brock Lesnar también se retirará el año que viene, pero Brock Lesnar lleva ya varios años retirado de la empresa. Chris Jericho eventualmente también se marchará. Entonces, yo me preguntaba, ¿quién nos queda? ¿Quién nos queda? Pues joder, vaya trabajazo. Sí. Vaya trabajazo y vaya. Estamos en buenas manos. O sea, Sí. estamos en buenas manos con alguien como Gunther. Además, por cierto, y ya con esto termino, es una persona a la que se le ha criticado mucho porque en los últimos meses ha estado haciendo declaraciones de que él ya no ama la lucha libre, que él lo hace por el dinero. Amigos, es kayfabe. Sí, No hay sí. una persona probablemente en la faz de la tierra que ame más el negocio Exacto. como Gunther. De hecho, tiene como lema una frase en alemán que en castellano significa la lona es sagrada. Sí. Eso ya os dice todo, amigos. Estamos en buenas manos, Alex. Yo estoy muy contento y creo que tenemos un futuro brillante por delante. Sí. Yo quiero, para cerrar, citar la camiseta que propone Gunther, que también es una frase de Zack Sabre Jr. en su día, ¿no? Que dice que no está hecha la música de Shakespeare para los perros, ¿no? Y no está hecha la miel para la boca del asno, que sería aquí en español, básicamente. Que es básicamente Gunther diciéndole a todo el mundo que son unos hipócritas y son unos inútiles. Y que no tienen absolutamente ni idea de nada. Y eso forma parte de su personaje, pero forma parte de su leitmotiv también. Él no solo siente que para él la lona es sagrada, sino siente que él está proponiendo una obra mucho más elevada de lo que siquiera la gente puede racionalizar. Como fans promedio de WWE, como digo, ¿no? Después de ver las reacciones de ayer a que él ganase haciéndole una sumisión y que se rindiese John Cena, lo entendí todavía mucho más, ¿no? ¿Por qué dice eso, no? Pues porque la gente piensa mucho con la cabeza, piensa mucho con el corazón, ¿no? Y de repente, pues bueno, te sale enfadarte y la bilis y te sale no entender nada, y Gunther lo entiende todo. Gunther lo entiende absolutamente todo. Y Gunther lo entendió hace muchísimo tiempo, desde que está en las independientes y hasta que ha sido contratado por WWE. WWE sabe perfectamente también quién es él y él ha adoptado una imagen que si tiene que ser el villano, que lo sea. Pero que me parece curioso, y eso ha pasado a lo largo de toda la historia del wrestling, que normalmente el villano tiene razón, ¿no? Y en este caso, Gunther otra vez vuelve a tener razón en esas palabras en las que dice, bueno, es que no entendéis lo que hago. Bueno, es que seguramente la mitad de la gente que ve a Gunther no entiende. Sin duda lo que hace va un poco más allá de lo que es ser fan de WWE. Por eso decía Michael Cole que el Pro Wrestling le gana al Sports Entertainment, ¿no? Porque es otra cosa lo que hace Gunther. Como bien decías, quiero rescatar esta frase, ¿no? De hacer lucha libre técnica para un norteamericano es como leer Shakespeare a un perro. Sí, sí. Pues creo que Gunther está aquí para cambiar el juego. Sí. Es un luchador que va a dejar el negocio bastante mejor de cómo lo encontró. Sí, porque y ya yo lo ha tengo hecho. todas mis confianzas de que. Sí, tengo todas mis confianzas de que este proyecto va a funcionar. Sí. La empresa tiene un diamante en bruto, tiene varios diamantes en bruto y Gunther es solo uno de ellos. Y por cierto, un dato a tener en cuenta.
que Gunther en este último año ha retirado a 2 luchadores, ha retirado a Goldberg y ha retirado a John Cena. Sí, sí. Veremos qué pasa en el 2026, pero también hay luchadores que están en fila para retirarse, así que, oye, pues tuvimos al Legend Killer y ahora podemos tener un nuevo gimmick, el retirador de leyendas. Entonces, chapó, ya digo que más allá de la broma, muy contento por esto. Creo que John Cena ha conseguido y ha cumplido su cometido, que era elevar a Gunther a niveles estratosféricos. Ahora mismo es la estrella a vencer dentro de la empresa. Y yo tenía mis dudas, después de ese reinado por el Intercontinental, después de este reinado como campeón mundial, ¿qué le quedaba a Gunther? Y amigos, solo habíamos visto la punta del iceberg. Sí, totalmente. ¿Ahora qué le queda? Pues o ganar un Royal Rumble o ser main event de WrestleMania, que perfectamente 2026 puede, incluso te diría que a lo mejor debe ser lo que le toque, ¿no? Ya veremos, porque hay varios en fila, pero Gunther se posiciona como uno de los más grandes, sin ningún género de dudas. Y a John Cena, pues amigo, no nos escuchará, no sabrás ni quiénes somos, pero muchas gracias, tío. Muchas gracias porque nos hiciste ver que esto podía ser parte de nuestra vida y nos deja un vacío tremendo. Por lo menos en mi caso, sí que yo lo único que quiero es darte las gracias porque no me sale ni qué decir, tío. No sé ni cómo cerrarlo. Pero bueno, es que ha sido mucho para nosotros, ¿no? Y que se vaya... es un varapalo tremendo y ya cierro porque a lo mejor no puedo, amigo. Así que nada, Miguel, oye, muchísimas gracias a ti también por estar aquí. Y, joder, macho, que no voy a cerrar, al final. No haya pasado nunca, tío. 1240 programas y voy a llorar hoy, así que nada, Miguel, un abrazo, tío, y sácame del embrollo. Que vaya muy bien, tío. Yo solo digo brevemente: vaya episodio, niño, y vaya carrera, niño. Un abrazo, chicos, nos vemos la semana que viene. Último Hombre en Pie, tu podcast de lucha libre y cada día el de más gente. Como digo, amigos, muchísimas emociones. No es fácil grabar un podcast en días como estos, la verdad. Se me hace muy, muy, muy complicado expresar siquiera con palabras lo que siento en general, y estoy convencido de que a vosotros os pasará un poco lo mismo, ¿no? La sensación de que has perdido a un amigo que no te conoce, pero que tú sabes absolutamente todo de él, ¿no? A alguien que te ha acompañado durante tanto tiempo que ahora lo sientes parte de tu familia. Me parece que es durísimo en general, ¿no? Pero bueno, la vida sigue, está claro, ¿no? Y además también este fin de semana tuvimos cosas. De hecho, hay que hablar de cositas porque Oiwa y Zack Sabre Jr. se llevan la Tag League de New Japan Pro Wrestling. Tuvimos cositas en SmackDown con los Terror Twins volviendo para hacer equipo y vencer a Aleister Black y a una noche aciaga de Zelina Vega, que le salió todo mal. La demostración de que en WWE, sobre todo en SmackDown, la división por parejas es muy potente, pero que la división individual, sobre todo para las retadoras de Jade Cargill, es inexistente. Será Michin porque no hay otra. Aparte de eso, pues un pedazo de combate de Ilya Dragunov y de Tommaso Ciampa, que eso se une a lo que tuvimos también en Collision, con el empate a tiempo entre Takeshita y Castagnoli, con Mike Bailey ganando a Kevin Knight, ¿no? Amigos formando parte del mismo equipo como Jet Speed. Mark Briscoe retuvo el campeonato TNT contra Daniel García. Y la verdad es que estuvo interesante también, incluso el segmento con Tony Storm y Mina Shirakawa, ¿no? Que le dijeron a Mercedes Moné que le iban a depilar el culo, ¿no? Entonces, pues, bueno, cositas. Cositas, la verdad. Mucho que contar. Evidentemente eso lo vamos a hacer a lo largo de toda esta semana porque todavía hay mucha tela que cortar. De hecho, mañana os voy a traer también una cosita bastante especial porque hay un español, además amigo mío personal, que estuvo en Washington viendo el retiro de John Cena, y quiero que me cuente con sus palabras cómo lo vivió, porque nosotros lo vivimos desde casa, pero vivirlo en directo creo que es otro rollo. Así que nos va a contar también un poco cómo fue toda su experiencia y cómo él lo vivió, ¿no? Así que nada, mucho que explicar a lo largo de toda esta semana. Por supuesto, también en el episodio para mecenas. Ya sabéis que la semana pasada
empezamos ya con el top 10 de cosas del año 2025, top 10 luchadores revelación, y en este caso nos vamos a ir, pues tengo dudas, no sé cuál proponer de top 10, pero seguramente sea el top 10 pay-per-views, porque luego tendremos por delante el top 10 luchadores, tendremos el top 10 combates también, y luego las predicciones, mis predicciones para el wrestling del año 2026, así que esta semana nos vamos a ir con los 10 mejores pay-per-views del año 2025. Voy a proponer la lista de lo que yo considero que son los 10 mejores pay-per-views, como siempre, con variedad, con estilos distintos, para que prueben un poco de todo, ¿no? Voy a intentar picotear un poquito de lo mejor de cada casa para que también tengan una amplia perspectiva de lo que es, así que si les gusta este tipo de contenido, pues suscríbanse por 1,99 €, ya sea en iVoox, Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, donde sea, te suscribes, apoyas este proyecto, escuchas los episodios para mecenas. De hecho, si te suscribes ya vas a poder escuchar todos los tops hasta que se te acabe la suscripción, con lo cual ahí guay, y además vas a poder escuchar todos los episodios previos. Date un caprichito para Navidad, hombre, que Papá Noel traiga una suscripción para Último Hombre en Pie. Y vamos a ver qué me ponéis también en los comentarios, que como siempre sois tremendamente vocales en este sentido, y me alegra muchísimo. A ver qué me ponéis, sobre todo previo al retiro de John Cena, ¿no? Hay muchos que me habláis sobre quién ha sido la némesis. Por ejemplo, Radames Herrera dice que para mí la némesis de Cena siempre ha sido Edge. Yeudiel Martínez dice: tengo recuerdo de Shawn Michaels como rivalidad, pero más por sus combates. Víctor decía que le iban a decir adiós al GOAT, el más grande de todos los tiempos. Dice que ha llorado 3 veces en el wrestling cuando Undertaker se despide en WrestleMania 33, su retiro en Survivor Series 2020, llora cuando John Cena pierde el título este año en SummerSlam, y ahora para esto también. Freaking dice que Winter es el nuevo Legend Killer. Pauline dice que el título no indica quién es el mejor, Cody Rhodes no es el mejor. Que, por cierto, supongo que te referirás, ¿no?, a lo que supone también como campeón, ¿no? Y demás, ¿no? Y luego dice el Peter, dice: dejé de ver la WWE por culpa de Cena cuando pasó lo de Nexus, y todo esto del retiro me tiene pensando en sí, ya que se vaya. Creo que estamos en la minoría en ese aspecto, porque creo que todo el mundo sabe apreciar lo positivo que aportó, ¿no? Y dice Fer que yo creo que ha envejecido bastante mal este comentario. Dice: lo único que no me agrada del retiro de Cena es el rival. Por más que hagan retirar a todas las leyendas, a Gunther seguirá siendo el tipo que se rindió ante Jey Uso. Y yo creo que desde luego, visto lo visto, ahora va a ser el tipo que venció y hizo rendir a John Cena en su último combate. Y además Ángel de Jesús dice que se retiró el día de su cumpleaños. Yaye, árbitro, no pides el final. Pues lo pitaron y le dijimos adiós. Adiós, John Cena, amigo. Gracias por todo. Por fortuna lo seguiremos viendo. Tiene contrato 5 años con WWE, pero ya en otras labores ya no veremos más a John Cena en shorts compitiendo, haciendo el Five Knuckle Shuffle, el AA, el STFU. Ya no veremos nada de eso, amigos. En fin, me despido. Podcast bastante emotivo, que me ha costado incluso terminar, pero bueno, aquí se acaba. Pero la vida sigue. Me podéis seguir en X, Instagram y TikTok en @sralesgomez, en YouTube si buscáis Último Hombre en Pie, como siempre. Y os recuerdo sobre todo que no tengo un Rolex, no tengo un jet, no tengo una limusina, como si tiene Ric Flair. Así que pasen un muy buen día. Ahora que habéis llegado aquí, sois el Último Hombre en Pie y